Buenos días con todos, me presento, mi nombre es Santiago Rodríguez. En esta ocasión yo voy a hablar acerca de las funciones hash, de sus conceptos y todo. ¿Qué es una función hash? Para hablar antes de una función hash tenemos que entender bien lo que es una búsqueda binaria, el concepto en general de por sí, lo cual que consiste en dividir el intervalo de búsqueda en dos partes, comparando el elemento buscado con el que ocupa la posición central del arreglo. Es decir, si tengo un arreglo de 7 partes, dividido entre 2 y la mitad de ese arreglo, que sería la posición número 4 sería nuestra mitad. La búsqueda binaria solamente se puede aplicar en arreglos ordenados. Tenemos que tener muy claro esto de que si nosotros tenemos un arreglo que no está ordenado, es imposible aplicar nuestra búsqueda binaria dado que eh, partiendo por dos partes. Es decir, que si entre toda la búsqueda primero no encontró, entre la primera mitad no encontró su el valor del arreglo a buscar, te van a hacer un error. Por lo tanto, se necesita tener un arreglo ordenado. Tampoco no es compatible con listas simplemente ligadas y no se puede retroceder para establecer intervalos de búsqueda. Esto es muy importante entenderlo como tal. Aquí en esta imagen tenemos lo que es un breve ejemplo acerca de una búsqueda binaria, donde vemos que tenemos 5 pasos, en el cual hacemos de izquierda. Sí, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos viendo. Ahora sí podemos entrar a lo que se denomina como búsqueda por transformación de claves o hash. ¿Qué es esto? Este método permite aumentar la velocidad de búsqueda sin necesidad de tener los elementos ordenados, es decir, que en su búsqueda binaria donde necesariamente debíamos tener los elementos ordenados, en este caso ya no es necesario. Además, su tiempo de búsqueda es independiente del número de componentes del arreglo. ¿Esto a qué se refiere? A que en búsqueda binaria nuestro tiempo de búsqueda es demandante. Es muy largo y depende mucho del tamaño del arreglo. Mientras más grande sea el arreglo, más tiempo demora en su búsqueda, lo cual no nos conviene. Necesitamos que sea una búsqueda eficaz, eficiente. Y las funciones hash están divididas en varios módulos los cuales iremos viendo. Pero también debemos ver que una función hash a- aplicada a la clave genera un índice del arreglo que permite acceder directamente al elemento. O sea, esto, un arreglo trivial se ve como cuando son números enteros consecutivos. Es decir, supongo que tengo un arreglo entre el 1 y el 100. En este caso nos conviene definir un arreglo de 100 valores. Y tenemos 100 posiciones, yo qué sé, 100 frutas, para decir. Entonces vamos aplicando cada número a cada fruta. De esta manera, cada fruta ocupará una posición del arreglo que corresponda a un número de la matrícula. Así se podrá acceder directamente a la información. A esto es lo que vamos. Ahora vamos a ver en qué consiste cada módulo de hash. Tenemos uno que es una función hash por módulo de división, el cual consiste en tomar el residuo de la división de la clave entre el número de componentes del arreglo. Y así tenemos como fórmula principal que nuestra función hash es igual al número de clave, tomando el módulo
del número de arreglos más uno. También, para lograr una mayor uniformidad en la distribución es importante que, esto es muy importante, n debe ser un número primo o divisible entre muy pocos números. Por lo tanto, si n no es un número primo, debemos considerar el valor primo más cercano. Esto es para facilitar, para tener una mayor uniformidad y que así nuestro ejemplo sea más sencillo. Ahora bien, tenemos como siguiente módulo nuestra función hash cuadrado, el cual consiste en elevar al cuadrado la clave y tomar los dígitos centrales como dirección. El número de dígitos que se debe considerar se encuentra determinado por el rango, sea la clave del dato a buscar. Entonces la fórmula es, nuestra función hash es igual al número de dígitos centrales al cuadrado más 1. Como siguiente método tenemos nuestra función hash por plegamiento, el cual consiste en la división de la clave por partes tomando igual número de dígitos, aunque la última puede tener menos y operar con ellos, asignando como dígitos los dígitos menos significativos. Y como última de los tantos módulos hash que existen, tenemos nuestra función hash por truncamiento, al cual consiste en tomar algunos dígitos de la clave y formar con ellos una dirección. Este método es de los más sencillos, pero también son de los que ofrecen menos uniformidad en la distribución de claves. Un decir, la elección de los dígitos es arbitraria. Se podrían tomar los de las posiciones impares o de las pares. Luego se podrían unir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso sí, la suma de una unidad de los dígitos seleccionados es útil para obtener un valor entre 1 y 100. Ahí vemos un ejemplo, una breve imagen acerca de lo que serían nuestras llaves, nuestros índices y nuestros pares, o sea, nuestra función hash como tal. Vemos, Lisa es índice 1, entonces tiene 1. Ahora procedamos a ver nuestra solución de colisiones. Para eso tenemos que entender qué es una colisión. Una colisión de hash es una situación que se produce cuando dos entradas distintas a una función hash producen una misma salida. Es decir, cuando tenemos una misma dirección para dos claves. Igual, de esta forma tenemos varios métodos que nos permiten resolver estas colisiones, las cuales son: antes de seguir viendo los métodos, debemos entender que la manera más natural de resolver el problema de las colisiones es reservar una casilla por clave. O sea, más o menos es decir, son aquellas que correspondan una a una a las posiciones del arreglo. Así no existen ni ambigüedades ni confusiones en estas debidas colisiones. Ahora sí, procedamos a ver acerca de nuestra reasignación, que es nuestro primer método que vamos a ver. Existen varios métodos que trabajan bajo el principio de comparación y reasignación de elementos. Lo mismo, que nuestra reasignación se divide en este caso vamos a ver tres, pueden haber más, que se divide en prueba lineal, en prueba cuadrática y en doble dirección hash. Primero vamos a ver lo que es una prueba lineal.
La prueba lineal es el método el cual consiste en que una vez que se detecta la colisión, se recorre el arreglo secuencialmente a partir del punto de colisión buscando al elemento. Termina al ser hallado o cuando se encuentre una posición vacía. Este arreglo se trata como una estructura circular. El siguiente elemento, después el último, es el primero y así sucesivamente. También tenemos lo que es nuestra prueba cuadrática, el cual es similar a la anterior, con una simple diferencia que está en nuestras direcciones alternativas que se generan, como d más 1, d más el número al cuadrado. Esta variación nos permite una mejor distribución de las claves que se colisionan. Aquí no hay mucho que ver, dado que es similar, la única diferencia va a ser nuestra dirección. Entonces podemos proceder a lo que es nuestra doble dirección hash. El método de doble dirección hash consiste en que una vez que se detecta nuestra colisión, se genera otra dirección aplicando la misma función hash a la previamente obtenida. Este proceso se detiene cuando el elemento es hallado o cuando se encuentra una posición vacía. Eso sí, tenemos que aclarar que la función hash que se aplica no necesariamente tiene que ser la misma que originalmente se aplicó a la clave. Podría ser cualquier otra. Sin embargo, no existe ningún estudio como tal que precise cuál es la mejor función que se debe utilizar en este cálculo de estas direcciones que son sucesivas. Una vez visto nuestras tres pruebas de nuestros tres métodos de reasignación, podemos ver otro método para una solución de la colisión, el cual sería realizar unos arreglos anidados, que no es nada más que consiste en que cada elemento del arreglo tenga otro arreglo, en el cual se almacenen los elementos que se colisionan. Si bien esta solución parece ser sencilla, resulta ser ineficiente, pues al trabajar con arreglos se depende del espacio que se haya asignado a estos, lo cual conduce de nuevo a un problema difícil. Elegir un tamaño adecuado que permita un equilibrio entre el costo de memoria y el número de valores que colisiona que poder almacenar resulta ser más ineficiente como tal. Si bien resulta ser fácil, sería un desperdicio de memoria bastante considerable, lo cual nos haría regresar al mismo punto de búsqueda binaria. Y como último método para una solución de una colisión, tenemos lo que sería el encadenamiento, el cual consiste en que cada elemento del arreglo tenga un apuntador a una lista ligada, la cual se irá generando y almacenará los valores que colisionan. Este de aquí es el método más eficiente debido a su dinamismo propio que contienen las listas. Cualquiera sea el número de colisiones que se presenten, se podrá resolver sin inconvenientes, debido a este dinamismo que ya hemos dicho. Además, si las listas crecen demasiado, se perderá la facilidad de acceso directo al método hash. O sea, esta es una desventaja grande que podemos tener en una lista grande. O sea, pierde nuestra efectividad, nuestra eficiencia al crecer su número de elementos en la lista, ya que perdemos nuestro método hash como tal. Aquí vemos un breve ejemplo de lo que se refiere a una colisión, porque vemos que que dos claves conducen a una misma salida, lo cual aquí ya tenemos un error de colisión, y esto no puede ser así. A continuación vamos a ver brevemente acerca de los algoritmos de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, en una búsqueda binaria te vamos a tener
variables de tipo izquierda, derecha, centro de tipo entero y van de tipo booleano. Así, de esta manera vamos a inicializar izquierda en 1, derecha en n y van en falso. Así, mientras que izquierda sea menor o igual que derecha y van sea igual a falso, podemos repetir tantas veces un condicional donde si x es igual al arreglo central, al valor del arreglo central, entonces nuestro van será verdadero. Si no, vamos a tener lo contrario. Si x es mayor que nuestro valor del arreglo central, entonces izquierda va a ser igual al centro más 1. Caso contrario va a ser centro menos 1. Cerramos nuestro ciclo mientras, nuestro ciclo sí, todo tenemos que cerrar ahí. Luego vemos que si van es verdadero, entonces nuestra información está en la posición. Nos manda a imprimir la posición. Caso contrario, nuestra información no se encuentra en el arreglo. Tenemos el método hash de prueba lineal. Aquí tenemos nuestras variables de tipo entero d y de x, donde hacemos d que sea h de k. Inicializamos nuestra función hash, donde también inicializamos nuestra condicional que dice que si nuestro arreglo b de x es diferente de nulo y b de d es igual a k, considerando nuestra clave, entonces nuestra información está en la posición d. Caso contrario, procedemos a hacer que dx sea igual a d más 1. Y así abrimos un ciclo mientras que cumpla que dx debe ser menor o igual que n y nuestro arreglo b de x sea diferente de nulo y diferente de d. Así repetimos y hacemos que dx sea igual a d más 1 y abrimos otro condicional donde decimos que si dx es igual a n más 1, entonces podemos hacer que dx sea igual a 1. Cerramos nuestro ciclo sí, cerramos nuestro ciclo mientras y abrimos otro ciclo condicional donde tenemos como parámetros que nuestro arreglo de x sea igual a nulo o nuestro arreglo de x sea igual a d. Entonces podemos escribir que no se encuentra en el arreglo. Caso contrario, si es diferente de o diferente de nulo, la información está en nuestra posición de x. Como observamos y como se dijo anteriormente, nuestra prueba cuadrática es similar a nuestra prueba lineal. Aquí se observa que en nuestra prueba lineal y en nuestra prueba cuadrática tenemos similar manera de algoritmo, donde podemos recalcar como diferencias que aquí quitamos nuestro ciclo condicional dentro del mientras. Y lo más importante es que tenemos el i. Si bien, hacer i igual a 1 y dx que inicialice en d más i por i. Así tenemos siempre nuestro cuadrado. Y así tenemos inicializando todo. Es exactamente el mismo pseudocódigo, cambiando la única diferencia donde si antes inicializaba solo de d, dx, d más 1, aquí voy a inicializar i 1 y dx, d más i por i. De igual manera, i más 1 y dx de ser d más i por i. No ha cambiado absolutamente nada más. Bueno, y dentro del ciclo donde vemos que nuestro hacer y está inicializado en 0, dx en 1 y d en 1, de igual manera. Más sin embargo, no tiene mucha diferencia. En nuestra doble dirección hash tenemos d y dx, nuestras variables de tipo entero, donde inicializamos nuestra variable hash, nuestra función hash, y con sus respectivas claves. Y entramos a un ciclo condicional, donde si vemos estos pseudocódigos se van pareciendo mucho entre sí, más bien porque tienen la misma funcionalidad, más sin embargo siempre hay uno que otro aspecto que van cambiando. Por ejemplo, en esto
si tenemos nuestro arreglo b de x diferente de nulo y b de d igual a acá, que sería nuestra clave, entonces escribimos que la información está en posición d. Caso contrario, inicializamos dx como otra función hash, no la misma. Ahí la comilla o el primo, como le gusten llamar, ¿qué diferencia esto? Y así, mientras dx sea menor o igual que n, que y nuestro arreglo de x sea diferente de nulo, diferente de k y diferente de d, podemos inicializar nuestra función hash, pero con dx, no con d. Cerramos nuestro ciclo mientras y así un nuevo ciclo condicional. Podemos ver que si nuestro arreglo de x es igual a nulo o nuestro arreglo de x es igual a d, entonces la información no se encuentra en el arreglo. Caso contrario, la información sí está en el arreglo y está en la posición de x. Tenemos como último algoritmo una solución breve de una colisión. De las tres formas que vimos, tenemos un pseudocódigo, el cual me pareció que sea más eficiente y todo, el cual es el encadenamiento. Donde tenemos una variable de tipo entero, una variable de tipo puntero, en la cual iniciamos nuestra función hash, y si nuestro arreglo de x es b de x es diferente de nulo y nuestro arreglo b en la posición d es igual a k, entonces nuestra información está en nuestra posición d. Caso contrario, empleamos listas, donde hacemos que nuestra variable de tipo puntero q esté inicializado en nuestro arreglo en la posición d, que sea siguiente, que marque el nodo siguiente. Mientras abrimos un ciclo mientras, donde si nuestro puntero es diferente de nulo y nuestra información, la información de nuestro puntero es diferente de k, nuestra clave, podemos repetir lo que vimos arriba. Podemos hacer que nuestra lista avance un nodo más. Acabamos nuestro ciclo mientras, luego obtenemos si abrimos ciclo condicional, nuestro arreglo b, la posición de x es igual a nulo o dx es igual a d, entonces nuestra información no se encuentra en la lista. Caso contrario, nuestra información se encuentra en la lista. Acabamos de ver que todo esto ha sido sacado de nuestro libro de estructura de datos de García Iván García Magariño, a nuestra edición de 2011. Muchas gracias por toda la información. Y por mi parte, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la participación y muchas gracias.